Esta producción es gracias a socios del proyecto El Salvador Metro a Metro de Misión Cristiana Elim Central y sus filiales. Socios del proyecto Que el Evangelio se vea de Elim TV. Socios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión de Misión Cristiana Elim Central y sus filiales en Lourdes, Colón, Ciudad Arce, Zaragoza, San Luis Talpa, San Juan Opico, Aguilares, Quesaltepeque, Chalatenango, Nueva Concepción, El Paraíso, Suchitoto, San Pedro Perulapán, Buena Vista. En este documental se presenta parte de la historia de Mario Vega. Para contarla realizamos 4 entrevistas con el pastor, que el 14 de abril de 2020 cumplió 40 años de ministerio. Además recogemos los testimonios de quienes en diferentes momentos fueron protagonistas de lo vivido. 1 hora es poco tiempo para contar sus vivencias y desafíos ministeriales que lo han llevado a ser un referente del Evangelio en El Salvador y el mundo. Mario Vega, un legado de fe, amor y enseñanza. Mario Vega nació en una familia con principios católicos, con padres muy comprometidos con la educación de sus hijos. El hogar pues estaba formado por mi papá, mi mamá, y yo tengo 2 hermanos, uno mayor que es un hombre y una menor que era una niña, mi hermana, entonces yo era el del medio. En sus primeros años de educación, su frágil condición de salud le impidieron divertirse y jugar como los demás niños. Fue durante los recreos que descubrió su pasión por la lectura gracias a la motivación de su padre. Y yo veía a los demás niños que corrían, jugaban, gritaban. A veces pasaban muy cerca de mí y yo pues solamente los veía. Entonces para mí era sumamente aburrido tener que estar en el recreo porque era solo para eso. Y ese aburrimiento fue el que me llevó en una ocasión a decirle a mi papá de que yo me aburría en el recreo y que no hallaba qué hacer. Y él no me dijo nada, solo me escuchó. Pero al día siguiente fue cuando él llegó y me traía un libro y me lo dio y me dijo, para que no te aburras, cuando estés en recreo, lee este libro. Y ahí a mí se me abrió el mundo, ¿verdad? Porque era una idea que a mí no se me había ocurrido. Estoy hablando que estaba en primer grado. En su adolescencia se despierta la curiosidad de conocer sobre las drogas. Era un tema que sobresalía en la época. Yo tenía aproximadamente 15 años y lo que ocurre es de que en ese mi afán pues, de leer y leer, yo recuerdo que había leído sobre el tema de las drogas, que en esa época era un tema que sonaba bastante. Y bajo el conocimiento que en esa época había, yo noté que la marihuana era la sustancia menos adictiva. Entonces, sobre esa base, fue una decisión consciente. Yo no estaba en una crisis en la cual pues vi las drogas como una opción de la cual escapar, sino que más bien fue una curiosidad. Y yo rápido hallé a un amigo, era un compañero de estudios, y él recuerdo que me vendió como unos 2 o 3, algo así. Pero como yo no estaba ansioso ni nada, yo recuerdo que los tuve guardados meses, hasta que en una ocasión una amiga, que era una vecina que vivía enfrente, y ella me dijo un día, ¿verdad? Creo que fue en la casa de ella. Y así fue como esa primera vez pues, que los dos lo probamos. Su afán por la lectura lo llevó a descubrir sobre la verdad de Jesús y sus seguidores. Todo comenzó con ese curso bíblico que alguien pidió en la casa y llegó por correo. No sé quién lo pidió, la cosa es que nunca lo usó. Lo habían dejado sobre el televisor y como yo vi que pasaron las semanas y nadie lo abrió, pues yo lo abrí y cuando lo abrí vi que era un curso bíblico y siempre pues en esa manía de leer de todo, empecé a leerlo. Y ahí me comencé a dar cuenta de algunas cosas, como por ejemplo, Jesús venía por segunda vez. Entonces eso yo no lo sabía. Yo sabía que Jesús había venido, había muerto en la cruz, que había resucitado y se había ido. Pero que iba a volver no lo sabía, pero cuando a través de ese estudio bíblico lo supe, entonces eso para mí fue algo que me impresionó. Y luego también fue que llegué al pasaje de Marcos 16, donde dice que estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Entonces cuando yo leí, estas señales
seguirán los que creen. Entonces yo dije, estos son los que creen. Y los que creen son los que Jesús dice que tienen esas señales. Echar fuera demonios, hablar en otras lenguas, beberán cosa mortífera y no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces surgió en mí la pregunta, entonces, ¿dónde están los creyentes? Entonces yo sabía que ahí caí en la cuenta que yo no era creyente y que todos los que me rodeaban tampoco eran creyentes. Entonces la pregunta fue, ¿a dónde están los creyentes? Aun cuando las drogas estaban presentes en su vida, comenzaron a ocurrir cosas extrañas, cosas que marcarían el comienzo de una relación con Dios. Recuerdo que yo tenía un amigo, pero él me dijo, ¿tenés algo bueno? Y él se refería pues a que si tenía droga. Y como yo siempre tenía, sí, le dije. Y entonces nos fuimos cerca más bien al cementerio general, que quedaba como unos 400 metros de la casa. Un puro tras otro y tras otro. Nos acabamos todos los que yo tenía. Ya era el último puro y yo recuerdo que me lo vi así en la mano. Ahí es donde yo recuerdo esa voz que no sé si la oí o la sentí, pero muy claro y muy fuerte. Y esa voz me decía, esta es la última vez que fumas marihuana. Y entonces a mí me impresionó, pero yo no le dije nada a mi amigo, porque como yo creo que ese ya era como el puro 16, ¿verdad? Entonces yo dije, este va a pensar que estoy delirando, ¿verdad? O que le estoy jugando una broma. Entonces no le dije nada. Y nos lo fumamos también, pero nunca se me olvidó que había oído esa voz que me decía que era la última vez que yo fumaba marihuana. El 19 de enero de 1975, un familiar lo invitó por primera vez a una iglesia evangélica, pero fue hasta el 26 de enero que recibió a Jesús como su único Salvador y encontró la paz que tanto había deseado. Un primo mío me invita para ir a una iglesia evangélica. Entonces yo le acepto la invitación porque él me había contado que como parte del culto ellos hablaban en lenguas. Pero yo le dije a él cuando íbamos a la iglesia, si nos preguntan si queremos ser parte de la religión, ahí le vamos a decir que no. Y obviamente cuando llegó el momento de las alabanzas, los hermanos pues comenzaron a hablar en otras lenguas y a profetizar. Y entonces fue que yo me di cuenta que era cierto. Y ahí yo dije, aquí están los creyentes. Y mi sorpresa es de que ese día, cuando hacen la invitación, mi amigo que estaba más adelante es el que inmediatamente levantó la mano para decir que recibía a Jesús. Entonces eso a mí me molestó muchísimo porque ya habíamos quedado en el acuerdo que íbamos a decir que no. Entonces cuando salimos yo iba bien molesto con él. Y esa molestia, bueno, al nomás salir yo le reclamé y le dije, ¿qué pasó? Le dije, no habíamos quedado que íbamos a decir que no. Y él me dijo, lo que pasa es que sentí algo, me dijo, que no me pude resistir. Y yo le dije, no, vos sos loco, le dije. Y ahora le dije, que has recibido a Jesús, ¿qué es lo que sentís? Y él se quedó pensando por unos segundos y luego me dijo, siento una paz que nunca antes había sentido. Entonces cuando él mencionó la palabra paz, eso a mí me iluminó. Entonces ahí yo caí en la cuenta que yo había andado en una búsqueda. Yo no sabía que andaba buscando algo y menos sabía qué buscaba, pero ahí me di cuenta que yo andaba en una búsqueda y que lo que buscaba era paz. Pero ahora yo sabía dónde estaba la paz porque él me lo estaba diciendo. Y entonces allí en ese mismo momento yo le dije, no pasa el siguiente domingo sin que yo reciba a Jesús. Y él solamente me dijo, gracias a Dios. Ni él ni yo sabíamos de que en ese momento él podía decirme, ¿por qué no oramos si lo recibí ya, verdad? Y si él me lo hubiera hecho, yo lo hubiera hecho de inmediato. Pero no sabíamos, entonces nuestra idea era que solo se podía en la iglesia y solo los domingos. Así que tuve que esperar al otro domingo, que fue el 26 de enero de 1975. Entonces, ahí sí, en esa oportunidad es cuando llega mi conversión y pues yo recibo a Jesús como Salvador. Se cumplió aquella voz que yo había oído esa noche, creo que fue el 31 de diciembre, porque pasó casi un mes y yo no volví a usar droga y obviamente pues no lo he vuelto a hacer. Ahí yo recibo el bautismo del Espíritu Santo
15 días después de mi conversión. También soy bautizado en agua y ahí es donde comienzo a dar mis primeros pasos en los primeros 2 años de mi vida cristiana. En septiembre de 1977 llegó por primera vez a Misión Cristiana Elim en San Salvador. Yo escuchaba que había nacido la iglesia Elim y me llamaba la atención, pero yo realmente no era una curiosidad que me moviera a ir. Entonces yo había oído que estaba en la colonia Santa Lucía, pero nada más. Pero este joven con el que prácticamente llegamos juntos al Evangelio, él ya había comenzado a visitar Elim. Pero un domingo él me dijo, fíjate que el domingo habrá Santa Cena en Elim. Vamos, me dijo. Entonces cuando él me dijo, habrá Santa Cena, ahí yo me recordé, como teníamos varios meses de no congregarnos, que esa cantidad de meses tenía yo de no tomar la cena del Señor. Entonces yo le dije, vamos, le dije, y yo iba no por el interés de conocer a Elim o no porque le creyera a él, sino porque quería participar de la cena del Señor. Así es como yo llego en septiembre de 1977 a Elim por primera vez, que estaba pues en el local de la calle 5 y pasaje R. Solo se estaba utilizando la parte de lo que era como una pequeña sala, pero ya estaba totalmente llena. Entonces todo comenzó a cambiar leyendo un libro de Spurgeon, el libro que se llama Un Ministerio Ideal, que en esa época se publicaba en 2 tomos. Entonces fue leyendo uno de los 2 tomos, no sé cuál, que en un mensaje Spurgeon menciona que cada cristiano, decía algo así eran las palabras, cada cristiano tiene que saber en qué lugar Dios quiere que le sirva. Entonces, solo eso es. Entonces, pero eso a mí me impactó de tal manera que yo sentí que era Dios hablándome a través de esas palabras. Entonces yo llegué a la convicción que yo tenía que buscar, que era mi responsabilidad, indagar en qué Dios quería que yo le sirviera. En 1978 decidió visitar la iglesia Elim en Guatemala con el deseo de ser instruido en el servicio para la obra de Dios. Yo tenía curiosidad porque se hablaba mucho de Elim, de Guatemala. Era como el gran referente en El Salvador. Yo quería ir porque quería conocer la iglesia en Guatemala, pero también era porque yo quería tener un tiempo de retiro para poder conectarme con Dios, porque yo necesitaba que Dios me guiara en mi vida. Allá estuve, creo que unos 5 días, pero pasaban los días y yo no tenía esa respuesta. Hasta que llegó el último domingo, porque el lunes yo tenía que regresarme. Y ese domingo, pues yo fui al culto de la mañana y de la tarde. Y en cada culto yo estuve muy atento a cada canto, a cada profecía, a la predicación, buscando en eso la respuesta de Dios, y no ocurrió nada. Hasta que yo ya venía de regreso en el autobús. Estoy hablando ya del día lunes por la mañana. Entonces yo me despedí de los hermanos, tomé el bus hacia El Salvador y quizás porque era lunes y porque era esa hora, el bus venía prácticamente vacío, muy pocas personas. Entonces yo me fui hasta el asiento de atrás y no venía nadie. Entonces yo venía triste, pero al mismo tiempo venía orando por toda esa carretera. Dios no paró de hablarme en todo ese camino. Entonces Dios, fundamentalmente lo que me decía era qué quería de mí, la forma de entrega que Él quería de mí, la forma de actitud que Él quería de mí hacia Él y hacia las personas. Detalles de ese tipo, que es ahí cuando Dios me dice, o sea, Él no había parado de hablarme desde Huachapán, pero justamente mirando ahí es cuando me dice, y tú vas a ser pastor, y vas a ser pastor aquí. Entonces yo entendí que era Santa Ana. El llamado al ministerio. En su constante comunión con Dios, recibió el llamado a servir como pastor principal en la filial de Santa Ana. Elim, en realidad, hermano, nació en 1980 y nació en una
pequeña colonia que se llama Violeta. Nació con un par de familias. Y empezaron reuniones así un tanto informal en el corredor de mi casa, ¿verdad? Mi casa era una casa pequeña, el corredor era pequeño. Mi mamá, mi tío Toñito con su esposa, Elena de González. Son los hermanos de estas dos familias las que fueron a pedir a San Salvador apoyo. Quizás no tenían la idea de abrir una iglesia, pero ellos querían que de San Salvador alguien los apoyara para iniciarse allí, por lo menos en sus casas. Fuimos a visitarle allá 3 veces a la iglesia de Santa Lucía. Entonces le dijimos que queríamos que los mandara a un hermano a hacer campaña aquí, porque queríamos unirlos con la iglesia cristiana Elim. Y él, pues, gracias a Dios, bien, con mucho amor también él, dijo, pues sí, eso es lo que Dios quiere, que la obra de Dios se expanda, que camine y que crezca, ¿verdad? Cuando fui enviado para iniciar la obra en Santa Ana, el pastor me dijo que yo iba a estar a un periodo de prueba por 3 meses y que dependiendo mi desempeño en esos 3 meses, iban a decidir si me ordenaban pastor o no. El hermano vino jovencito aquí a hacer la campaña y a los 15 días que terminamos la campaña, platicamos con el hermano Solórzano. Y entonces nosotros le dijimos al hermano de que queríamos que hubiera directamente un pastor ya formal con nosotros, un obrero ya designado, ¿verdad? Y que pues nos gustaba pues mucho como el hermano Mario predicaba. No hubo tiempo para pensarlo, pero también ya no había que pensar. Yo estaba ya, tenía una convicción absoluta. Lo que ocurre es que yo no he contado todos los detalles del llamado porque es largo, fue un proceso de como 1 año y medio o 2 años. Y Dios fue muy generoso conmigo, de tal manera que hubo muchos elementos que me confirmaron la seguridad del llamado de Dios. De tal manera pues de que yo nunca en mi ministerio, nunca he tenido duda del llamado de Dios. Entonces él dijo que el hermano trabajaba en el Ministerio de Educación, pero si era la voluntad de Dios, pues él podía renunciar al trabajo y venirse para estar aquí con nosotros pastoreándonos. Pero que oráramos bastante, porque si era la voluntad de Dios, pues él iba a renunciar. Pero yo pienso de que Dios ya se estaba moviendo de manera grande, porque yo creo que el hermano Mario ya estaba sintiendo también de parte de Dios que amaba la obra. Él sentía, nos comentó en una ocasión que él cuando venía aquí sentía, cuando venía como obrero, ¿verdad? Que sentía él el llamado de Dios. Y bueno, nosotros clamando, orando para que fuera Dios quien lo decidiera, ¿verdad? Y fue de esa manera como ya Dios quiso que fuera el hermano Mario Vega el que se quedara con nosotros acá. Entonces yo estaba totalmente decidido. Lo único que yo no sabía que iba a ser tan pronto. Como yo tenía la fecha del 14 de abril, entonces yo sabía pues que eso iba a terminar en un 14, 3 meses después. Y yo tenía muy clara la fecha. Y cuando se cumplieron los 3 meses, yo vine a San Salvador y le dije al pastor, ya pasaron los 3 meses, entonces ¿qué decide? ¿Me vengo o me quedo? Y él se sorprendió, ya pasaron los 3 meses. Sí, le dije yo. ¿Estás seguro? Sí. Qué rápido, me dijo. Está bien, me dice, lo vamos a ordenar. Y así fue como establecieron una fecha, un día domingo,
para hacer la ordenación. Llegó él, llegaron los ancianos de la iglesia y bastantes hermanos invitados. Yo invité a mis padres que también estuvieron presentes. Y fue ahí pues cuando el pastor predicó y al final de la predicación él oró por mí ya para él junto con los ancianos para ordenarme pastor. Así pues llegué a ser el primer pastor ordenado de la misión. Aquí a mi espalda está la casa de oración que construimos para predicar la palabra de Dios en esta colonia Violeta, donde se empezó la obra de la iglesia cristiana Elén. Al llegar a Santa Ana yo tenía un entusiasmo enorme por hacer la obra de Dios, muchas expectativas. Y una de las expectativas y sueños que yo tenía era que la iglesia de Elim en Santa Ana no solo iba a ser una iglesia más, de tantas pues que ya había en la ciudad, sino que tenía que ser una iglesia referente. Pero eso implicaba que la iglesia tenía que estar en la ciudad de Santa Ana. El Espíritu de Dios se movía también a través de los dones, también dándonos palabra de bendición, ¿verdad? Donde nos decía de que eso era el comienzo nada más. Yo me recuerdo de que seguido nos decía el Señor a través de las profecías que eso era el comienzo nada más. Entonces el hermano Mario quizás, y pienso que la iglesia en general, se nos abrían más los ojos, ¿verdad? Porque era el comienzo, que más viene, ¿verdad? Había una visión más grande. Había un gran entusiasmo, ¿verdad? Por la clase de siervo que teníamos, ¿va? Entonces él no trabajaba mucho él para motivar a la iglesia, ¿va? Sino que estábamos motivados siempre, ¿va? Cada día, y lo que decía el hermano Mario, nosotros todos le decíamos amén. Pero eso es maravilloso cuando uno tiene amor por el lugar donde se congrega, ¿va? Ahí no lo detiene uno nada, ¿sí? Ahí, como le digo, ahí pues el siervo de Dios ahí motivando a la gente, ¿va? Desde que yo llegué a Santa Ana, como yo llevaba el modelo de San Salvador, entonces para mí era un elemento esencial poder estar en radio. Pero obviamente la iglesia no tenía los recursos para poder pagar un espacio en una buena emisora. Y entonces fue que comenzamos con el primer programa de radio, que se llamó Retornando a las Escrituras, el mismo nombre que tenía el programa de radio en San Salvador. No, nosotros nos poníamos a jugar aquí pelota, aquí. Entonces él venía por acá, porque había una vereda. Había una vereda y como él caminaba la vereda y llegaba por acá. Entonces nosotros, como no había eso, impedimento para entrar, llegábamos ahí y le decía, don Mario, ¿usted de dónde viene? Y porque viene siempre al cafetal. Y siempre traía un cassette en la mano. Es que vengo de la musical, me dijo, a la predicación, me decía. Y entonces él me explicaba que cada día iba a dejar una predicación nueva. Radio musical. Él pagaba allí, no sé si 10 o 15 minutos, pero la mayoría de personas que están allá, pregúntenles por la radio. Ese fue el motivo que llevó a muchas personas ahí. La crisis de liderazgo, como se le conoce a lo ocurrido en la Iglesia Central entre el año 1994 y 1997, dan a conocer cómo Dios obra y levanta a sus siervos para que la iglesia siga cumpliendo su misión. Él siempre ha sido muy bíblico, muy estudioso de la Biblia, muy puntual, y eso era una característica que a esa época, o sea, él citaba los versículos, que eso quizás fue una de las cosas que a mí me impresionaba, cómo conocía cada detalle. Y por supuesto me animaba a mí a tratar de seguirlo, aprendiendo, porque lo manejaba de una manera como lo hace hasta la fecha. Si uno habla de la utilidad que el ministerio del hermano Mario ha tenido para la misión, no es solamente del arranque
cuando vino a asumir responsabilidades en San Salvador, ¿verdad? Sino que fue previo porque, por ejemplo, la sistematización de las doctrinas para el caso, esas el hermano las elaboró. Bueno, desde hacía ya buen tiempo, el pastor fundador había sido bastante condescendiente, diría yo, conmigo, en el sentido de que me daba espacios de participación en actividades que eran importantes, como por ejemplo los retiros de pastores que se hacían, las conferencias internacionales de crecimiento de la iglesia, y venían pastores de diferentes países para conocer el fenómeno de Elim. Venían y nosotros frecuentemente teníamos visitantes, de tal manera que habíamos creado una especie de conferencias que nosotros en un principio le llamamos CAR, que era Crecimiento a través de Restauración. Hermano Mario participaba, ¿verdad? Porque era uno de los ponentes. Y de alguna forma, pues esa participación que él me fue dando, creo que me fue posicionando dentro de la mentalidad, primero de los pastores y luego de la congregación, que yo tenía como cierto papel que jugaba, ¿no? De manera que cuando comenzó a producirse o a vislumbrarse la crisis de liderazgo de él, casi de una forma automática, pues las personas comenzaron a mencionar que yo era la persona que tenía que venir. Pero esa idea yo la rechazaba. Pero eso comenzó a cambiar otra vez de parte de Dios. Fue Él el que... Yo creo que no hubiera habido ningún ser humano que me hubiera persuadido de venir. Nadie lo hubiera podido hacer, sino solamente Dios, y así fue exactamente como ocurrió. Yo fui una de esas voces que me imagino que el hermano escuchó de otras fuentes que le decían aquí lo necesitábamos, porque habíamos conocido ya el ministerio del hermano Mario, y que era el que se necesitaba para un momento tan difícil como el que afrontamos. La cuestión es que como dice el versículo, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Entonces nosotros en algún momento en la misión, eso sentimos, como que se había herido la persona que en ese momento nos representaba, y cómo íbamos a estar los demás. Pero el hermano no quería venir a agarrar un compromiso tan complicado como el que estaba en esos años. Entonces la idea ahora era restaurar al hermano Sergio. Nosotros como directivos creíamos que el hermano Sergio podría ser restaurado si él cooperara un poco. Entonces tomamos esa fatal decisión de no minar su persona ni su mensaje, es decir, no decir nada. Y porque nosotros decíamos, si lo recuperamos, no hemos dañado su imagen. Ese año empezó el liderazgo, la crisis. Todavía estaba pautada las prédicas del pastor Sergio. Luego, en octubre, ya comienzo a audicionar otras prédicas de otros pastores, porque ya no se iban a programar las del pastor fundador, y no me explicaban las razones, porque todo era muy... como con mucho cuidado, con mucho hermetismo. Nuestra postura no era que se vaya el hermano, olvidémoslo y desechémoslo, jamás. Más bien nuestra postura siempre fue tratar de ayudarlo, pero ayudarlo con la palabra de Dios. Es decir, nuestro reglamento era la Biblia misma. ¿Puede funcionar así en esa condición moral caída? No. ¿Qué necesita? Una restauración. ¿Cuáles son los procesos? Son estos. Inclusive, yo tengo en mi poder, en mis archivos personales, cartas que se le enviaron, notas que se le dieron, a efecto donde estaba ya ahí todo el proceso que él debía vivir. Pero que todavía teníamos la esperanza de que el pastor pues habría de restaurarse, que era el acuerdo en que habíamos quedado. Tuvimos que hacer una visita en Rusia, porque pues habían allá iglesias que estaban naciendo. Estoy hablando del año 96 aproximadamente, y en la conferencia hubo quizás unos 50, 60 pastores de diversas iglesias. Terminamos la actividad y el día que ya nos despedíamos, que ya veníamos de regreso, nos invitó uno de los pastores a comer en su casa. Y comimos, había ahí alrededor de unos 6 pastores. Entonces conmigo
estaba el hermano Carlos Ardón, que él siempre me acompañaba porque él andaba a la cámara y andaba grabando las diversas actividades. Esas son pues las grabaciones que se tienen hasta hoy de esas actividades. Y ellos celebraron la Cena del Señor también, me recuerdo de eso. Y ya cuando estamos por despedirnos, uno de los hermanos pidió que si podíamos orar y yo le dije que sí. Entonces, en la oración, uno de los pastores rusos comenzó a profetizar, pero obviamente en ruso. Y el pastor estadounidense, él maneja muy bien el ruso, él había vivido por varios años allá. Entonces, cuando él terminó de dar su profecía en ruso, entonces él comenzó a traducirla. Y no era interpretación de lengua, sino que era él, pues, claro, en un ambiente así de oración y de recogimiento espiritual, él comenzó a traducir al inglés. Lo que la profecía decía era que yo tenía que dar ese paso de venir a la iglesia de San Salvador. Y el elemento central era que Dios decía que Él había derribado al pastor fundador y que Él ya no se iba a levantar. Entonces allí, estoy hablando del año 96, quizás por el mes de febrero, porque recuerdo que era el invierno allá, yo supe de que Él ya no iba a tener una restauración espiritual. Lo cual me dio mucha tristeza, pero al mismo tiempo la profecía decía que yo tenía que asumir esa posición, lo cual me asustó. Y fueron 4 años, creo yo, 3 años de mucha lucha, de desesperación. Llegamos al punto de que entonces, para ponerle tranquilidad a la situación, sugirió la directiva espiritual, de la cual yo mismo formaba parte, que entonces yo dejara de ser el pastor principal de la iglesia de San Salvador y recayera en aquel entonces en los 6 coordinadores que estaban la dirección. Entonces se hizo algo colectivo, lo cual yo accedí, puesto que lo que quería era, por un lado, el bien de la iglesia y por otro lado, la paz para trabajar. Si algo hay que decir, que Galindo contribuyó mucho, porque él pudo haberse aferrado a la central como algo que legítimamente le pertenecía, ¿verdad? Pero en vista del descalabro que se avecinaba, él opta por renunciar. Dice, ok, si la iglesia va a entrar en problema y yo soy parte de, renuncio. Pasado ese tiempo fue que se juzgó de que entonces, como el pastor ya no iba a regresar, el pastor general, había que nombrar otro pastor general. Y fue ahí donde en una reunión, la recuerdo, en el hotel conocido tradicionalmente como Hotel Presidente, creo que ahora es Crown Plaza o no sé, o Sheraton, no sé qué, Sheraton Presidente creo que es. Pero el caso es que ahí, ¿verdad?, llegó el pastor, hasta en ese momento pastor general, a despedirse de nosotros, ¿verdad?, a decir que él iba a formar mejor una organización nueva, que los que quisieran seguirle, pues lo siguieran, y que recomendaba entonces que el hermano Mario se viniera para acá. Entonces, pero fue ahí donde uno de los miembros del consejo dijo, hay que respetar la opinión del hermano Jorge, porque pues él es el que está al frente de la iglesia, ¿qué dice él? Entonces yo les dije, bueno, hermanos, sinceramente, yo me abro, no voy a luchar por lo que Dios no me ha dado, ni voy a rechazar lo que tal vez me haya dado. Hagamos algo y yo lo voy a tomar como la voluntad de Dios. ¿Y cuál es? ¿Y qué es? Votemos. Y lo que el consejo vote, yo lo voy a tomar como la voluntad de Dios. Y así fue como se llevó a votación, creo que quedó registrado en las actas, y la mayoría propuso, hermano Mario, venga a tomar control de la iglesia de San Salvador, la dirección, y que el pastor Jorge vuelva a coordinar un distrito. Yo estuve en una reunión donde se cuestionaba el que el hermano Mario pudiera tomar las riendas de la misión. Y cuando le dan el tiempo al hermano Mario, para que él, dijo uno de los pastores, bueno, dijo, todos hemos hablado menos el hermano Mario, ¿verdad? Y el hermano Mario dijo unas palabras que creo que a todo el auditorio cayó, y palabras más, palabras menos, pero dijo esto: la autoridad no se pide ni se demanda, la autoridad simplemente se tiene de Dios.
Y todo comenzó con una plática con uno de los ancianos de San Salvador que había ido a Santa Ana a visitarme y había llegado para darme su punto de vista de cómo estaba la condición en San Salvador, que era crítica. En esa plática hay un momento en que no recuerdo exactamente qué lo llevó a él a hacer ese comentario, pero las palabras de él sí nunca las voy a olvidar. Y él me dijo, las personas, me dijo, que provocan un daño a la iglesia son tan responsables como aquellos que pudiéndolo evitar no lo evitan. Y él no me estaba diciendo eso como una forma pues de recriminarme el hecho de que yo le hubiera rechazado una vez más la invitación. Ese momento ya había pasado, él estaba hasta contento, estaba sonriente y platicándome muy amenamente. Pero esas palabras que él me dijo fueron las que Dios utilizó para sacudirme y hacerme ver que yo tenía una responsabilidad. Sin embargo, para mí eso no era todavía algo que me impulsara o me moviera a tomar una decisión tan radical como esa. Pero ese fue el inicio de ese llamado que luego se fue complementando con otros elementos sobrenaturales hasta que llegó un momento en que yo tenía la plena convicción de que esa era la voluntad de Dios y que tenía que venirme. De manera que cuando ya se formalizó la reunión y nos sentamos de nuevo y me preguntaron que si yo estaba dispuesto a venirme, sí, les dije yo, y fue así muy sencillo, ¿no? Y creo que se sorprendieron los hermanos por el hecho pues del giro para ellos repentino, pero que para mí había sido un proceso de todo un año en el cual Dios había venido tratando para moverme a esa decisión en ese momento. Y yo lo hice por obediencia a Dios, no porque yo lo quisiera o porque me agradara la idea, sino simplemente porque sabía que Él quería que lo hiciera. Y ese es pues el elemento, no saber de que no se trata de hacer el deseo de uno, la voluntad de uno, sino que hacer el deseo de Dios y lo que Él pide, aun cuando sea contrario a nuestros deseos e intereses. Así que creo que la crisis nos llevó a ganar y a ganar. ¿Ve? Y quien no vea eso, pues está ciego. Lo que pasa es que aquí viene el carácter, hermano Mario, él no se autopromociona. Él no se monta ahí, ¿ve? Y creo que vale la pena pues darle al César lo que es del César. Dios lo está usando tremendamente. Después de una crisis tan fuerte como la que vivimos con el anterior pastor general, no era fácil recomponer una iglesia que ya tenía más en ese momento de 15 años de haber sido fundada y pues habían pastores que ya no eran unos niños, ¿verdad? Entonces no era fácil poderle ganar su confianza, pero el que el hermano viniera y que se lograra la estabilidad de la misión, pues creo que ha sido uno de los legados importantísimos, puesto que Misión Elim sigue siendo un referente en el mundo. Quizás pueda hablar de un antes y un después del ingreso del hermano Mario. Un Mario Vega que vino con toda la fuerza, que la mantiene hasta el día de hoy, con sus enseñanzas muy profundas, aquello que, o sea, usted estaba cautivado por las enseñanzas. Recuerdo cuando impartió en el 97 el Evangelio según San Juan, que lo estaba volviendo a impartir, pero era, o sea, la gente estábamos cautivadas por ese tipo de enseñanzas. ¿Y por qué digo un antes y un después? Porque llega un momento, sobre todo en el año 2002, 2004, en donde el pastor Mario comienza a explicarnos más sobre lo que es misión integral. La iglesia, hermanos, tiene un solo proyecto y ese es el proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios es el proyecto de su reino. Y eso es lo que nosotros debemos perseguir. Y por lo tanto no debemos permitir ser manipulados, nos digan lo que nos digan, sino que siempre tenemos que mantener nuestro apego y nuestra fidelidad al proyecto de Dios que está plasmado en la palabra que Él nos dio.
Sí, yo diría que el legado mayor del hermano Mario está centrado en la enseñanza, en esa capacidad que Dios le dio de enseñar y enseñar en diferentes niveles. Porque yo he escuchado al hermano Mario enseñar, por ejemplo, en universidades. Lo he escuchado exponer en ámbitos donde quienes los están escuchando son otros pastores o teólogos. Y es una enseñanza muy elevada, muy sustentada teológicamente y bíblicamente. Creo yo que el hermano ha sido una figura que de alguna manera ha sido conocido públicamente como alguien que busca mucho la justicia, ¿verdad? Que busca mucho el que se haga lo correcto. De hecho, yo leía y escuchaba uno de sus últimos editoriales, en donde él apela mucho a la verdad, a mostrar la verdad, porque la verdad es la que defiende la vida de los seres humanos de una manera poderosa. Entonces, ese tipo de énfasis, ¿verdad? El ser alguien que señala la injusticia y dice qué es lo que hay que hacer, qué es lo correcto a realizar en una sociedad tan convulsionada como la nuestra y tan llena de intereses mezquinos que la gente tiene. Claro, yo lo veo como un legado de esperanza porque nos hace ver la realidad de nuestro país, pero desde la óptica bíblica. Y para mí Mario Vega en El Salvador, y me atrevería a decir en el mundo, es una voz fuerte, una voz que está allí como Juan el Bautista. La enseñanza del hermano Mario anunciando a la iglesia su rol profético expresado en la justicia por el que no la tiene, expresado en la defensa de los más vulnerables, por aquella mujer que es violentada, por aquel niño que es abusado, por aquella calamidad que tiene que enfrentar vulnerables que son arrastrados por corrientes como la de la colonia Málaga. Entonces, para mí el mayor legado del hermano Mario es en la enseñanza, pero esta destaca para mí el hacerle saber a la iglesia, pero también a la sociedad, que tenemos un rol profético que anunciar, que tenemos una voz que levantar por los indefensos, por los vulnerables. Yo creo que la posición mía es un poco sui generis, en el sentido de que por más de 20 años, por ejemplo, yo fui el pastor titular de Santa Ana y de San Salvador al mismo tiempo. Pero no termina ahí, ¿verdad? Sino que al mismo tiempo pastor general de la misión. Y esto implica de que todas las filiales y los obreros, los pastores, lo ven a uno como pastor. De tal manera que cuando hay alguna necesidad en algún lugar, que puede ser una iglesita en un municipio muy pequeño, o puede ser una iglesia fuera del país, y hay alguna situación, entonces los hermanos se abocan a mí, a pesar de que existen los coordinadores de área, que son pues hermanos de confianza, pastores veteranos de la misión y que están atendiéndoles de manera inmediata, muchas veces acuden. Entonces eso en varias ocasiones a mí me ha hecho sentir como pastor, no solamente de Santa Ana y de San Salvador, sino que prácticamente de todas las iglesias Elim. Los retos que se le presentaron fueron grandes, pero Dios confirmó su ministerio en cada etapa. Son 40 años de fidelidad del Señor. Yo creo que, como la Escritura lo enseña, que cada ministro del Evangelio es un don de Dios para su iglesia, para edificación de la iglesia. Y la vida del pastor Mario ha sido ese vaso que Dios ha utilizado para bendecir. Y me atrevo a decir, no solamente a nuestra denominación, sino que ha bendecido a muchas partes del cuerpo de Cristo. Y ese es un legado invaluable, es un legado que incluso el pastor Mario pudiera ser que ya no estuviera en un tiempo, pero su legado va a seguir hablando, gritándonos a las nuevas generaciones. Es un pastor amante de la verdad, que siempre ha comprendido que la dignidad del ser humano está sobre todas las cosas, y un incansable buscador de la justicia. Si quisiera describirle todo desde mi principio, hermano, le digo, verle a él como humildemente, hermano, soportó todos los embates que se le han presentado, ¿verdad? Y nos dio un ejemplo que con humildad, con sencillez,
se puede triunfar a través de los problemas que sucedan en la vida, ¿verdad? Porque le digo, él ha sido tan valiente, le digo que, hermano, pues nos ha dado un ejemplo para que así también nosotros podamos imitar lo que él fue para nosotros cuando él estuvo, le digo, desde el principio con nosotros, ¿verdad? Y que sigue todavía el hermano, pues dando frutos para el Señor, ¿verdad? Y para su obra. Y le digo, pues me siento, le digo, contento, feliz, ¿verdad? Y no me gusta perderme las enseñanzas de él, hermano, porque son bien de satisfacción para uno, pues satisfacen el alma de uno, hermano. Y pienso que si lo ha hecho conmigo, pues ha sido para miles y miles de personas que han oído la radio, ¿verdad? Con el paso de los años, las nuevas generaciones siguen con amor, compromiso y admiración el ministerio del pastor Mario Vega. Las enseñanzas del hermano Mario, muy acordes a la Biblia. Bueno, se les reconoce como uno de los grandes teólogos del Salvador. Y creo que muy pocos tienen esa gracia y esa bendición de tener ese conocimiento de él, ¿verdad? Y que nos instruyen en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en la puramente bíblica o teológica, sino que también teología de las demás áreas de nuestra vida. Para mí él es una persona que ha marcado mi vida por sus enseñanzas. Lo que he aprendido de él es que nunca hay que mantenerse estático, por así decirlo, sino que siempre mantenerse aprendiendo más y más para entregar lo mejor a la congregación. Y eso es algo que yo he tratado de proyectar en mi célula. Siempre mantenerme aprendiendo más de la palabra de Dios, sobre diversos temas que afectan a la sociedad, y de esa forma entregar un mejor mensaje de calidad a mis jóvenes. Si algo he aprendido del pastor Mario es que debo estudiar la Biblia. Me siento motivado cuando escucho sus prédicas. Se caracteriza por no solamente servirle a Dios dentro de la iglesia, sino en todas las áreas de la vida, en las áreas sociales, en todas las áreas, sirviendo con la niñez, aconsejando, atendiendo a personas que han sido víctimas de diferentes abusos. Es una persona que durante sus 40 años ha atendido casos de los más difíciles que hay en El Salvador, en la iglesia, y creo que su labor es invaluable. No hay palabras para decir lo que vale el hermano Mario, porque es un regalo de Dios. Él ha tomado con responsabilidad el poder llevar al mando todo el ministerio, y lo podemos notar con su sencillez, sensatez y con dedicación y amor que pone a la obra de Dios. Ama a esta generación, pero que ama a la generación que viene. Y una muestra de eso es el gran trabajo que hace por concientizar a las personas, por trabajar por las nuevas generaciones, que sea nombrado embajador de niñez porque ama la niñez, esforzarse porque el evangelio no se quede hasta acá, ¿verdad?, sino que se transmite a la siguiente generación. Para mí es una muestra grande de que ama a la iglesia y quiere que este proyecto de Jesús nunca muera. Mario es un excelente ejemplo de que lo que es dentro de la iglesia es afuera también. Yo creo que es el mejor legado que podemos tener de él, porque es un ejemplo de vida. Un trabajo que creo que va a perdurar en el tiempo con la ayuda del Señor, si las próximas generaciones pues toman conciencia, si toman conciencia de lo que Dios nos ha permitido alcanzar. Creo que lo que el hermano inició, si el Señor pues llegase a tardar, creo que está el fundamento, está la base sólida para darle continuidad y que nuestra sociedad pues pueda ser impactada por la vida de cada familia que ha sido instruida o capacitada a través de la enseñanza del hermano y a través de la presencia pues, del Espíritu Santo en cada uno de ellos. A las nuevas generaciones que hoy escuchan la enseñanza del hermano Mario, que ven el funcionamiento de los medios, realmente ellos tienen expresiones muy favorables, ¿verdad?, para toda la enseñanza del pastor Mario y lo que significa que él lo rete a uno a ser un cristiano genuino, ¿verdad? Celebrarlo para mí es un gran orgullo porque veo cómo el Señor ha sido fiel por 40 años. O sea, no nació ese sueño del corazón de un hombre, nació el sueño del corazón de Dios, porque Él lo ha venido apoyando por 40 años y yo sé que estos 40 años pues se van a duplicar o a triplicar con el paso del tiempo.
al pensar pues en todo este tiempo, yo vuelvo a mencionar el tema de la fidelidad de Dios, porque al pensar en todo lo que se vivió y las condiciones en que el trabajo se comenzó, que no eran condiciones favorables y tampoco condiciones de gran apoyo, o sea, el apoyo era mínimo. Económicamente prácticamente no existió. Entonces era que uno tenía que valerse por sí mismo. Entonces, en eso yo descubro la fidelidad de Dios. Y obviamente a mí no me quedaría otra cosa que decir más que si no hubiera sido por el Señor, clarísimamente no se hubiera llegado al punto en el que estamos. Yo no hubiera podido ser fiel, creo que ni un día, después de mi conversión. Pero la fidelidad de Dios es la que nos ha sostenido y nos sostiene hasta el día de hoy. Y por eso pues yo digo que gracias sean dadas a Dios. Y el resumen para mí serían las palabras con las cuales todo comenzó. Porque ese domingo, 13 de abril de 1980, cuando me despidieron de San Salvador y que el pastor fundador anunció de que yo me iba para Santa Ana, él oró por mí delante de la congregación y luego me dio el micrófono para que yo me despidiera de la iglesia. Entonces yo recuerdo que las palabras pues exactas no las recuerdo, pero sí las ideas. Yo recuerdo que le agradecí a Dios porque ese era un sueño que se estaba cumpliendo para mí, el poderle servir dentro de su obra. Y el agradecimiento al pastor fundador que me tenía la confianza de poderme enviar. Y después de haber expresado esos agradecimientos, yo repetí las palabras de un salmo que las dije de memoria, y son las palabras con lo que digo todo comenzó y que creo que son las palabras con las que puedo terminar ahora, y que es el salmo que dice: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu verdad, por tu misericordia.